Hello chicos y chicas, bienvenidos a nuestro noveno episodio. Tengo que contarles que este episodio es segunda vez que lo grabo. El anterior había durado 48 minutos y resulta que acontece que cuando se terminó de grabar no había audio. Por eso este episodio está saliendo un poco más tarde de lo normal porque bueno, bienvenido Mercurio retrógrado y sus cosas. En este episodio voy a hablarles en realidad un poquito de todo. El episodio que ya les había grabado estaba muy interesante. Así que bueno, esperemos que todas esas ideas que yo dije, porque una vez que yo digo todas las ideas como que obvio, no es que salen de mi cabeza, sino como que yo siento que no vuelve a ser lo mismo. Pero bueno, volveremos a intentarlos de grabar todo absolutamente como les venía contando en el episodio que no se grabó. O sea, sí se grabó, pero el audio no salió. Pero bueno, en este episodio voy a hablarles un poquito de todo. Y el tema principal, que si lo han visto, lo he comentado en mis redes, que estuve un poquito desaparecida. Que por cierto, by the way, estoy pensando en sacar 2 episodios del podcast semanales, porque a veces tengo demasiadas ideas, tengo demasiadas cosas en la cabeza y como que no que se me olvidan, pero como que pasa una semana y digo, ay, como que hablarlo todo me voy, divareo, voy para allá, para acá. Entonces dije, creo que voy a empezar, no sé cuándo, pero voy a empezar a sacar 2 episodios semanales. Quizás sean un poco más cortos, pero las ideas les voy contando más al día de lo que me va pasando. ¿Por qué? Porque en el episodio de hoy voy a hablarles un poquito de todo, pero una de las cosas más importantes de las que yo les quiero hablar hoy es de lo que nadie nos dice cuando empezamos por una metafísica. O lo de que nadie nos avisa cuando vamos a empezar el bodybuilding. O en realidad a veces sí nos avisan, pero como estamos tan obsesionados por querer llegar a esa meta, olvidamos esta pequeña partecita. ¿Y por qué digo pequeña? Porque no es pequeña y es lo más importante y yo lo hablo mucho, y es del off-season. Y de lo que nadie te dice del off-season, hoy yo te lo voy a decir. Porque sí siento que la verdad se nos pasa por alto y creemos que no es importante. Primero que todo, vamos a comenzar con que el off-season es lo más importante si tú te vas a preparar o si eres esa chica que eres flaquita y va al gimnasio y aún con dietas, con ejercicios, no logras verte tonificada. Déjame decirte que claro, no te vas a ver tonificada. ¿Y sabes por qué? Porque no tienes masa muscular que mostrar. Y vas a tener que pasar por un periodo de fase de aumento de masa muscular. ¿Y sabes qué? Ese periodo nunca va a ser el más divertido. Y te voy a explicar el por qué. El off-season o ese periodo de ganar masa muscular, ¿hay varias maneras? Sí. Hay varias maneras donde tú puedes ir poco a poco durante 1, 2 años adaptando tu cuerpo y subiendo tus macros de una manera extremadamente lenta para no llegarte a sentir incómoda. Pero bien dicho esto, sí va a llegar un punto en el que te sientas un poco incómoda porque la ropa te va a quedar un poquito más apretada y no te vas a escapar de eso. Ahora bien, realmente el más efectivo, sí, porque sí es el más efectivo, el mejor, el que todo el mundo debería hacer y el que todo el mundo debería tener la fortaleza mental para hacerlo. Pero la verdad es que, bueno, así como las personas cuando tienen una meta de bajar su fat percent, bajar de peso, tienen una meta donde tienen que perder peso, va a ser incómodo el tener hambre. Aquí también va a ser incómodo el que tu ropa te quede un poquito apretada, el que te veas al espejo y no te sientas cómoda. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque es algo que estoy pasando. Por más que he recibido comentarios, porque yo subí un video en YouTube donde les comentaba que de verdad es incómoda esta fase para mí. Sin embargo, solamente estoy 9, 10 libras arriba de stage, lo cual no es mucho. Les he comentado que soy una chica pequeña, por lo tanto, 9, 10 libras y se me hace bastante. No es lo mismo para una persona.
o para una persona un promedio un poco más alto que el mío, ¿verdad? No deja de ser incómodo. Y es muy incómodo que tu ropa te quede apretada. Es muy incómodo que te vayas a poner algo y no te quedes cuando o cómo estás acostumbrada a verte. Y déjame decirte algo, que es lo que realmente nadie nos dice, o por lo menos a mí nadie me lo dijo. No, no ahorita, ya eso ya yo lo sé, pero hace mucho. Y es que cuando todos, absolutamente todos, comenzamos este camino de querer competir o de querernos ver super fit, lo hacemos porque queremos vernos bien. Queremos vernos de esa manera súper increíble, que nos miremos al espejo y nos encante cómo se ven nuestros abs, nos encante cómo se ven nuestros brazos súper marcados, nuestras piernas tonificadas. Eso es lo que todos queremos. Pero lo que nadie te dice es que ese cuerpo no lo puedes mantener 24/7, en especial si hablamos de un cuerpo de competencia. Todos empezamos porque queremos vernos como vimos esa foto, como vimos a esa chica que se veía en pic, se veía súper estriada en sus músculos, que se veía súper marcada, y resulta y acontece que eso es un cuerpito prestado por unos días, por un periodo, no, no por unos días, pero por un periodo de tiempo donde una ventana tiene entre 2 a 3 meses, porque mantener ese cuerpo es imposible. Y sobre todo, aquí hablo de la mujer. Es imposible para una mujer porque una mujer realmente saludable no puede mantener ese cuerpo. Y eso es lo que nadie te dice tampoco. La mujer que está manteniendo ese cuerpo, ojo, también existe gente que puede mantener ese tipo de cuerpo sin ningún problema. Influyen mucho tus factores genéticos, tu tipo de cuerpo, tu estructura, pero la realidad es que la mayoría de los humanos, incluyéndome, no podemos mantener ese tipo de cuerpo. Y por más que yo me vea fitness o me vea tonificada, yo no me veo como cuando me veo cuando voy a competir. Y ojo, ¿saben por qué me pega más el off season a pesar de todos los años que tengo? Porque yo compito porque a mí me encanta verme así. A mí me encanta verme estriada, a mí me encanta verme marcada, por eso yo compito. Y ojo, cuando se pone esta temporada donde tengo que hacer un improvement, y menos mal, o sea, yo le doy gracias a Dios que menos mal que yo no necesito crecer un montón, porque imagínense entonces lo incómoda que yo me debería, o sea, que yo me sentiría. Y de verdad que el off-season es incómodo y sobre todo cuando eres muy amateur, cuando vas comenzando, que los improvements que te toca hacer son muchísimo más grandes. Es mucho más incómodo. Y la verdad es que nadie te lo dice. Y si te lo dicen, no estás parando lo suficiente. ¿Por qué? Porque estás enfocado en el cuerpo que quieres tener. Pero, ahí tienes que caer en cuenta de algo. Y déjame decírtelo, que para llegar a ese cuerpo tienes que pasar por esta fase. Y esta fase es la más importante. Porque en esta fase es donde tú vas a construir lo que tú quieres ver o lo que yo quiero ver cuando vaya a competir. Y por eso se necesita de demasiada fuerza mental para verte al espejo, no sentirte cómoda y seguir haciendo lo que tienes que hacer. En mi caso. ¿Por qué? Porque yo sé que en esta fase es donde yo estoy construyendo el cuerpo que yo quiero ver cuando vaya a competir. Y ojo, déjenme decirles algo. No garantiza que yo vaya a ganar. Lo único que garantiza es que yo estoy haciendo lo que debo. Es lo que garantiza. Y normalmente una persona que trabaja, una persona que no se rinde, una persona que es constante, una persona que hace lo que debe de hacer, tarde o temprano va a ver sus resultados sí o sí. Y tú, si me estás escuchando, necesitas entender esto. Tus resultados sí o sí, o sea, pero es que solamente sí o sí van a llegar si eres constante. Y si estás dispuesta o dispuesto a pasar por lo que tienes que pasar para llegar ahí. Y no siempre pasar lo que tienes que pasar te va a gustar. En este caso, ustedes me ven en este momento de que me siento incómoda con mi ropa, me siento que
Me gustaría que mi otra ropa la que me pongo en off-season me quedara igual. No, es que no me queda, es que me queda un poco más apretada y no estoy acostumbrada a que la ropa me quede así de apretada. No estoy acostumbrada a eso, pero también entiendo, ojo, yo tengo muchos años en esto y yo también entiendo que necesito pasar por esto. Y de aquí les quiero hablar un tema un poco personal, poco personal. No puedo irme tan adentro del tema porque yo no sé si YouTube me puede bloquear o etcétera por estas cosas. Es un tema que voy a estar explicando en el programa con mis chicas, donde sí les voy a estar hablando un poco más a fondo de esto porque es necesario que se entienda. Y bueno, y es que si yo lo he comentado aquí, yo soy natural en off-season. ¿Por qué se dice natural? Porque no uso absolutamente nada en off-season. Uno, ya va, porque aquí me parece algo muy importante que es que tampoco nadie te lo dice. La gente cree que usar fármacos, que usar PIDs son mágicos. No, no son mágicos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nadie te dice esto. Los primeros días que empiezas a usar fármaco, las primeras 3, 4 semanas, dependiendo tu cuerpo, tu cuerpo va a retener agua y esas primeras semanas se va a ver un poco amorfo. Y digo esta palabra porque así lo digo yo y así lo explico para que me puedan entender de manera literal. Y no todo el mundo. Entonces creen que es que porque el cuerpo se ve así, obvio, si tú no habías usado nada, em, le estás metiendo algo al cuerpo. Mientras el cuerpo se adapta, mientras el cuerpo entiende qué es lo que está pasando, qué le estás poniendo, el cuerpo pasa por una transición. Y esas primeras semanas, en vez de tú creer que te vas a ver espectacular, eso no va a pasar. Al igual que cuando tú estás en un plan de pérdida de grasa y empiezan tus primeros meses, tus primeras semanas, el cuerpo pasa por una transición donde no vas a ver lo que te gusta, pero tienes que seguir para poder ver lo que te gusta. Así actúan los fármacos, así actúan los PIDs y así actúa el reverse. Es decir, cuando sales de un show y empiezas a reversar, el cuerpo no siempre se va a ver bien. A esto incluyanle que en la mujer hay ciclos donde ovulas, donde te viene el periodo, son muy poquitos días donde la mujer en su ciclo está estable, por ende donde su cuerpo está estable, por ende donde las hormonas no controlan tampoco lo visual hacia tu cuerpo. Por eso tú no estás loca, tú no estás mala. Hay días que te paras al espejo y sientes que todo te queda espectacular y hay días que no. Y dices, ay, pero hoy no tengo el periodo. No puede que estés pasando por tu ovulación, puede que estés en el pic de tu ovulación, porque la ovulación dura, dependiendo de la mujer, dura en un ciclo de 8 a veces hasta 10 días, depende, y hay un pic de la ovulación. Todo esto pasa. Y yo acabo de pasar por esa semana, la semana pasada, donde fue una semana terrible, terrible, porque obviamente que mi cuerpo estaba como un poco descompensado físicamente, no me veía como normalmente me veo, la ropa me queda incómoda, estoy comiendo lo que ustedes ni se imaginan. ¿Por qué? Porque necesito hacer un improvement, porque necesito mejorar mi físico. Y no es crecer, no. No, si yo tuviera que crecer, estuviera comiendo el triple de lo que estoy comiendo ahorita, imagínense, o sea, no. Pero para tener un físico mucho mejor mi siguiente temporada, yo tengo que hacer ciertos improvements. No o sea, y quiero que entiendan esto, no necesariamente crecer. Improvements son agregar un poquito más de densidad en ciertas áreas y para eso tengo que pasar por esta fase. Nada es mágico. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si no hubiera hecho mi off-season natural? Que bueno, lo he comentado, siempre hago mi off-season natural. Siempre, eso siempre ha estado. E incluso quiero comentarles algo muy privado. Em, yo empecé en este mundo de los fármacos muy pequeña. Por ende, me dediqué a estudiarlos hasta el fondo.
Y algo que no saben, y de verdad que no recuerdo, creo que nunca lo he dicho. Yo no soy rebelde, yo no soy absolutamente nada de esto, pero mis fármacos los manejo yo. Y tengo 8 años manejando yo mis fármacos. A mí nadie me dice qué hacer y qué no hacer. Y esto ha sido un gran advice para mí para ver quién puede ser mi coach. ¿Por qué? Porque en las llamadas que yo tengo de consultación, cuando en hace unos 3 años me iba a cambiar de coach, eso era lo primero que yo preguntaba. Ok, magnífico, ¿qué me pondrías? Esto y esto y esto. No, eso no me lo puedo usar. O sea, no, pero es que tú no sabes, no, no. Yo sí sé, y yo sé perfectamente esto y esto y esto, lo que va a hacer en mi cuerpo, y esto y esto y esto, lo que me están pidiendo los jueces, y esto no hace match. Yo sé perfectamente cómo actúa cada fármaco en mi cuerpo. Una de las cosas que con mi nueva coach, cuando tuvimos una llamada, me encantó, fue que yo le dije, mira, yo manejo mis fármacos. Y yo los manejo así, 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 y así lo hago aquí, y esta semana lo hago así, y para este show lo hice así, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo hago de esta manera, y aquí lo cambié aquí así, y aquí lo hago así. Y ella me dijo, oh, wow, o sea, realmente tú sí sabes lo que haces. Y yo le dije, sí, pero ella me dijo, y me encantó la respuesta que ella me dio. Me dijo, magnífico, pero yo lo hubiera hecho así, 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 o sea, así como tú lo hiciste, pero así. En ese momento yo dije, yo puedo trabajar con ella. Porque para yo trabajar con un coach, ojo, y quiero decir esto, si tú eres novata y tú no tienes la menor idea de lo que yo te estoy hablando, ni inventes, o sea, no inventes. Tengo 12 años en esto y empecé a estudiar los fármacos desde hace 8 los manejo yo, pero empecé a estudiar los fármacos desde el primer momento que me los empecé a colocar. O sea, desde hace 12 años. O sea, para mí, como dirían en Puerto Rico, no hay break. O sea, a mí no me juegan con eso y a veces mis amigas se ríen porque con las que tengo mucha confianza, yo puedo mirar a alguien de lejos y yo, seguro está usando esto y esto y esto. O sea, y mis amigas me envían una foto de alguien y yo, ay, es que mira lo que logró ella. Y yo siempre digo, ay, no seas tonta, eso no se logró así, o sea, esto es esto y esto y esto y ya, y no sé qué. Ojo, no es malo. Y o sea, quiero contarles algo muy gracioso. Yo no uso esteroides. Anabólicos y esteroides son dos cosas diferentes. Y la gente ignorante me ha dicho, ay, es que cuántos esteroides te pones. Y yo o sea, me reiría porque en realidad solo usé esteroides una vez en mi vida y fue hace 11 años. O sea, hace demasiado tiempo. Yo tengo años, o sea, tengo 11 años que yo no uso esteroides. Yo no uso esteroides. Y duélale a quien le duela, no los uso. Pero he estudiado tanto los fármacos que sé perfectamente qué usar, cuándo usar y cuándo no usar. Bueno, es algo que mi esposo es un nerd en esa área también y fue algo como que construimos juntos, o sea, como que antes de yo empezar a competir aquí, yo siempre le decía esto y esto y esto y lo otro. Y bueno, by the way, me fui por las ramas porque pensé que era importante decir esto, pero el caso es que, bueno, cuando yo hablo con mi coach, a mí me gusta trabajar con alguien que me pueda escuchar, porque yo no voy a hacer lo que tú me mandas. Y les voy a decir algo. Hay mucha mala información y mal uso de esto afuera también. Em, no son malos, no considero que son malos. Em, en mí, personalmente, yo me dediqué a estudiar eso. No solamente lo empecé haciendo en un principio para mí. Así como yo me certifiqué en glúteos y aprendí todo acerca del glúteo, realmente empecé haciéndolo por mí. Y ya luego empecé poniéndolo en práctica con mis clientes. El tema de los glúteos. Ahora, ya después el buscar el balance, un cuerpo fit, tonificado, porque, vuelvo y les digo, no es ir al gimnasio. Cada quien tiene un tipo de genética diferente, cada quien debe llevar un tipo de entrenamiento diferente y cada quien necesita un tipo y un target de ejercicio diferente para poder tener un cuerpo fitness bonito y balanceado. ¿Con qué prefiero balanceado?
dependiendo también el tipo de cuerpo que tú estés buscando, porque yo tengo muchas chicas que me encanta que me dicen, ponme los glúteos y las nalgas súper grandes y el upper body me da igual. Hay otras que me dicen, mira, yo quiero ver todo mi cuerpo tonificado. Y para cada uno hay un cierto tipo de entrenamiento, un cierto tipo de estructura de entrenamiento y cierto tipo. Por eso les digo, aquí les hablo del entrenamiento. Ahora me voy a los fármacos. Yo no preparo a muchas chicas para competir con esto. Y les voy a decir por qué. Por experiencia, por lo que yo he estudiado, no porque alguien me lo dijo. No, si yo te estoy diciendo algo es porque yo tengo certificación de A, B y C, debe ser así. Yo no te voy a decir algo que no es así. Yo siempre les digo, vamos a buscar tu máximo potencial de una manera natural. Y ya después hablamos. También es que muchas chicas me llegan muy desesperadas por ver el cambio ya y creen que eso es lo rápido. ¿Y saben qué? Y tengo que comentarles algo porque yo soy 100% honesta. A veces hay gente que me ha llegado con eso porque ya vienen con, que llevan muchos años entrenando. Y yo digo, bueno, y que más o menos saben de lo que les estoy hablando. Pero saber si nunca lo has tenido en tu cuerpo no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen, o sea, así como tienes que tener fuerza mental, tienes que tener un carácter, tienes que saber sobrellevar las situaciones cuando vas a estar en un déficit calórico para bajar de peso, cuando estás en un hábito calórico. Para los fármacos tampoco hay excepción. Porque vuelvo y repito, no todos los cuerpos reaccionan igual a él. Y normalmente la mayoría de los cuerpos pasa por un periodo donde las primeras 3, 4 semanas no se ve bien. Porque el cuerpo está adaptando internamente ese speed extra que le estás poniendo. Entonces, realmente, aunque yo se los diga, no me están escuchando. Y después me doy cuenta porque fue como que niña, yo te lo dije, no me escuchaste y ahora crees que es que esto no sirve. No, pero y en realidad todo está en la cabeza, todo está en el cerebro. Y si tú no entiendes qué proceso tienes que pasar, en el proceso te va a doler mucho. Y yo veo que pasa extremadamente esto. O sea, tienes que bajar de peso. Ahí sí, tú sabes que vas a sufrir, pero en el momento que llega de sufrir, de que tienes hambre, etcétera, 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 no, ya perdiste la fuerza mental. ¿Por qué? Porque no quieres sentir eso. En el momento que sabías que tú tenías que pasar por un hábito calórico, pero entonces empiezas a sentir que que tu cuerpo, que tu ropa no te queda bien y empieza a frenarte y a frenarte la mente, error, no vas a llegar ahí. Y igual pasa con esto, igual pasa por lo otro. Yo he tenido muchas chicas que tienen este problema de que no quieren pasar por un hábito calórico para verse como se tienen que ver. Entonces me dicen, ¿qué tal si lo hago de una manera que no sea natural? Y mi respuesta siempre es esta, no. No, pero ¿por qué? No, no te veo capaz. ¿Por qué no te veo capaz? Porque si no eres capaz de comerte 10 gramos más, 20 más gramos de carbohidratos y entender que esos 10, 20 gramos más de carbohidratos van a retener un poquito de agua en tu cuerpo, no me quiero imaginar, no quiero imaginarme cómo te vas a volver de loca cuando metamos esto y esto. Y ojo, quiero decir algo, no necesitas ser en grandes dosis. No necesitas, simplemente es algo nuevo para tu cuerpo. Y mientras él se adapta a eso, el cuerpo no se va a ver como tú quieres. Entonces, la verdad, y lo que yo más veo, y sin que me quede nada por dentro, es que no hay fuerza mental para pasar por el proceso que tienes que pasar para llegar a donde quieres. No la hay. No la hay y por eso no hay mucha gente exitosa. Mucha gente exitosa buscando su cuerpo que quiere, mucha gente exitosa en sus trabajos, en sus emprendimientos. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pasar por lo que tienen que pasar. Cuando tú haces las paces con eso y entiendes que aunque no te guste, tienes que pasarlo, tú vas a llegar a eso. Y aquí les hablo desde una manera sincera, ¿saben? ¿Por qué mi cuerpo cambia? ¿Por qué María siempre mejora? ¿Por qué María no pasa un año que no haga un improvement, que no mejore? Porque yo estoy dispuesta a hacer lo que tengo que hacer para llegar a donde tenga que llegar. Ahorita me puedo sentir súper incómoda y no me importa. Esto es lo que tengo que vivir.
Y mi primer off-season no me vi como me vi hoy, porque yo sé que muchas personas, es que ya porque al final del día yo también admito y me veo en el espejo, no, mi primer off-season yo también me vi como un completo bollo, desbodriado sin una línea, como una cosa rara. Yo también me vi así. Igualmente no me importó y seguí porque entendí que era lo que tenía que hacer para llegar a donde tenía que llegar. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo hace improvement a lo largo de que tú sigues haciendo lo que tienes que hacer. Porque María hoy no tiene que hacer María antes, y hablo en segunda persona, porque yo antes también hacía mis primeras competencias, me tocaba hacer dietas de pura tilapia, 2 horas de cardio. Quienes me están escuchando y me siguen desde aquel entonces saben de lo que les estoy hablando. Porque tuve que pagar el precio de ser amateur. No hay de otra. No existe otra línea. No fui afortunada de que, no, mira, yo no tuve que hacer eso. No, yo también lo tuve que hacer. También me tuve que ver como un bodrio muy raro en un off-season y sin comer lo que como hoy en día. Porque yo diría, bueno, no es que estaba comiendo lo que como hoy en día. No, porque hoy en día como el triple y me veo mejor. ¿Por qué? Porque aprendí a llevar el proceso que tenía que llevar. No importaba que ese era el proceso que María debía de hacer en ese momento. Y no me gustaba, no me encantaba, hice las paces. Hoy en día, mis dietas para competir son mucho más fáciles. Muchas veces no llego ni a 1 hora de cardio. Estoy cansada, igual tengo hambre. Mi preparación del 2022 fue muy dura. Venía de casi un año de un off-season. Me despertaba en las noches llorando del hambre. ¿Y ustedes creen que yo era capaz de meterme algo extra a la boca? No, señor. No. Ya, como quien dice, ya yo pay my dues en ciertas áreas. Me falta. ¿Por qué? Porque a medida que avanzo tengo que pagar otras. Pero hay unas que ya yo pagué. Y el detalle es que muchas veces queremos saltarnos eso por encontrar un resultado rápido. Y déjame decirte que si no estás dispuesta a pasar por donde tienes que pasar, los fármacos tampoco son mágicos. Y esto nadie te lo dice. Y nadie te dice que para llegar al cuerpo que visualmente te hiciste en tu cabeza que puedes tener, vas a tener que pasar por algo que no te gusta. Lo que pasa es que creen que no, yo me voy a poner una meta de llegar al cuerpo que yo quiero, no, y esto va a ser rapidito, así en unos meses, mañana. O sea, no, yo escucho a todo el mundo ahí en las redes sociales, bueno, la mayoría, porque hay gente que pone cosas que, bueno, que por eso es que hace que la gente crea que esto es fácil. Y lo que pasa también es que, bueno, no sé, y les quiero comentar algo. Cuando yo comencé hace tantos años, obviamente que las redes sociales no existían, yo no tenía ningún dilema en si se tardaba 1 o 2 años. Realmente no, ni sabía cuánto se iba a tardar porque no había nadie diciendo si se tardaba 1, 2, 3 o 4 años. Y, y creo que eso fue de mucha ayuda para mí, porque si alguien me hubiera dicho, María, ¿sabes qué? Que en 10 años es que vas a tener el cuerpo que quieres, porque básicamente pasó en 10 años. Por más que yo hacía improvement y me veía bien, yo no tuve el cuerpo, y se los voy a decir así de frente. Recuerdan que yo les conté que yo llegué al gimnasio con una revista. Yo no tuve el cuerpo de esa niña, esa muchacha que yo llevé en esa revista hasta 10 años después. O sea, si alguien me hubiera a mí dicho, y vuelvo y repito, imagínense, y yo no lo hice de una manera natural. Bueno, quién sabe, o sea, si lo hubiera hecho de una manera natural me hubiera ido mejor. No lo sé, no pasó, no me importa. Ya fue lo que fue. Fue 10 años después. Porque sí, mi cuerpo se veía bien durante, y iba mejorando y tenía, pero ese cuerpo así, que wow, no fue hasta después de 10 años. Porque yo también pasé, que incluso ya estaba compitiendo en Estados Unidos, y yo estaba en off-season, y en esos off-season yo no comía tanto. O sea, imagínense ustedes.
Y obviamente que mi cuerpo ya no se veía como el de competencia y muchas veces hasta podría pasar como que no hacía ni ejercicio. O sea, más sí una chica ahí, pero no que competía. Hoy en día yo salgo a la calle y digo, yo soy bodybuilding y todo el mundo me lo cree. Después de 12 años. O sea, me tomó mucho tiempo llegar a eso, ¿no? A que, ok, María es una bodybuilding off-season o on-season. No solo de mente, de cuerpo. También como que yo vaya al gimnasio y diga, ah, ella entrena duro. O sea, y yo les voy a decir algo. Les voy a contar algo. Em, Cuando yo tenía como 18 19 años, tenía mucho baby muscle todavía, ¿no? Y yo recuerdo que yo me ponía una camisa de tiritos y la gente me decía, se burlaba de mí, me decía, ¿y tú vas al gimnasio? Y ya yo tenía en ese momento como 4 años y medio entrenando. 4 años y medio. Para que ustedes de verdad entiendan, ¿no? Y obvio, no, o sea, eso me dolía, no, pero no por eso yo me desesperaba, pero como en aquel momento no había algo que yo viera o que yo dijera, o sea, yo solo veía a esas chicas en la revista, pero sabía que tenían muchos años, sabía que tenían, ojo que les voy a decir algo también. Porque normalmente una persona que hace bodybuilding y una profesional, o no solamente una profesional, alguien que tiene carrera, porque hay amateurs que se ven, que tienen que lamentablemente aún no se han podido volver profesional, porque la gente cree que volverse profesional es como ir y competir. Volverte profesional es difícil. Y en estos tiempos, volverte profesional es extremadamente difícil. Así que yo creo que la gente que pone como que, ay, que sí me voy a volver profesional. Bueno, no. Primero, volverte profesional es difícil y necesitas tener una mente pro y tener un cuerpo pro y estar en una vida pro para volverte profesional. Hay gente que se le hace fácil, como todo en la vida, magnífico, pero a la mayoría de los humanos no. Entonces, por eso te digo, hay muchos amateurs que, bueno, que lucen muy bien porque tienen muchos años buscando su carnet profesional. Y hay algo que la gente no entiende. Que, bueno, un error también. Ay, no, que yo veo. No, no, porque me han llegado chicas así y yo las miro y yo como que, o sea, y les voy a decir la verdad, lo que me provoca decirles ¿qué tienes en la cabeza? Y yo les digo, pero obviamente que no lo escuchan porque están obsesionadas con esto que les voy a decir, escuchen. Yo quiero competir porque quiero mantener ese cuerpo. Error. Primer error. Primer error. No vas a mantener el cuerpo. El cuerpo de competencia es solo una ilusión, un cuerpo de competencia. Pasas por un acierto de requisitos para llegar ahí. Y ya, eso fue el día del show, se acabó. Ese cuerpo no existe. Ese cuerpo existe solo ese día. Ya. O sea, tienes un tanning, tienes un oil, pasaste por una cosa, una deshidratación, te piquearon para llegar ahí, pasaste por algo súper incómodo, by the way, tuviste que pasar para llegar ese día. Ese cuerpo fue ese día. Magnífico. Eso no es un cuerpo real. Y hagan las paces con eso. Y dejen de estarse, no, que yo voy a competir y me voy a mantener así. No, 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 eso no va a pasar. ¿Te puedes mantener fitness? Sí, te puedes mantener de una manera bien. Y la mayoría de la gente que entra con ese pensamiento se rebota durísimo después del show. Durísimo. Y la primera razón por la que se rebotan durísimo es porque entraron con la mente equivocada. Pero bueno, apartando eso, em, la verdad fue que cuando yo comencé por quererme verme fuerte. Yo no comencé por quererme verme así rayada, yo quería verme fuerte, yo quería ser grande, yo recuerdo eso da mucha risa, porque yo recuerdo que cuando se acuerdan que yo les dije que yo los vi en el mall y no sé qué, y vi que la muchacha se veía así, que se veía grande y se veía fuerte y caminaba así. Y en mi mente yo dije, yo quiero ser así. O sea, yo no quería verme los cuadritos ni nada de eso. O sea, yo quería era como que ser fuerte, ser big. Y a mí me da risa hoy en día que yo estoy entrenando y todo el mundo se me acerca a decirme, ¿cómo se diría? Como compliments, como cosas buenas acerca de mi espalda. Y que yo me pongo una cosa y como que se ve así, o sea. Entonces yo digo, eso a mí me gusta y me llama la atención y a mí personalmente, por eso soy bodybuilding, ¿no? Y por eso, por más que la semana pasada me sentía tan mal con mi cuerpo,
a cómo me veía. Yo decía, es que esto, recuerda que este es, ¡pum!, la gotita mágica que te va a hacer ver como tú quieres. Y a pronto vas a empezar preparación y te vas a ver más grande, te vas a ver más redondita, te vas a ver más bonita. ¿Por qué? Porque yo cambio lo malo por pensamientos positivos. Y aunque habían días que yo decía, no, es que me veo como un pollo, es que, o sea, Dios mío, esto, lo otro. Yo estoy acostumbrada a tener un abdomen pegado y no, o sea, no es que tengo, porque pueden ver, o sea, tampoco es que tengo mucho, o sea, o sea, pero a mí me encanta. Me acuerdo que mi cuñado me dice, ¿por qué te encanta jalarte el pellejo? O sea, y yo, ay, sí, a mí me encanta, o sea, cuando estoy súper, jalarme la piel y saber que no hay fat ahí. O sea, hay cosas tontas que me gustan. Y ojo, que yo ni siquiera soy de tener cuadritos, porque mi abdomen, mi estructura abdominal es plana, es hacia adentro. Entonces, o sea, a mí lo que me encanta es, o sea, estar así. Y que qué bueno, porque les voy a comentar algo que yo sufría mucho de eso. Yo sufría. Yo sí sufrí. Porque yo veía esa gente, esas mujeres que tenían esos cuadritos, ustedes saben, hacia afuera, ese six-pack espectacular hacia afuera. Y yo decía, ¿por qué? Y yo me daba rabia con sí misma. ¿Por qué Dios no me bendijo con ese six-pack si yo lo quería tener? Después, compitiendo, cuando me vuelvo profesional, me dicen que una de las cosas más bonitas y que le llama la atención a los jueces es que no tengo abdominales. Porque es que las bikinis no pueden tener abdominales. Las estructuras de bikini, las mejores, son las que tienen los abdomen como yo. ¡Plum! Y después dije, gracias Señor por bendecirme, porque a veces no vemos lo que tenemos por estar mirando otras cosas. Jamás, jamás imaginé que mi complejo más grande fuera a ser mi complemento más grande a la hora de competir. Imagínense. O sea, escuchen esto, o sea, mi complejo más grande fue mi mejor complemento a la hora de competir. Tener un abdomen chiquito, plano y hacia adentro. Así que hay cosas de verdad que no valoramos ahorita y luego entendemos su porqué. Tarde o temprano lo entendemos. ¿Quién diría que esa revista que yo llegué ahora y en día, yo miro esa foto 12 años después, yo compitiendo me considero 1000 veces mejor que lo que yo llevé en esa revista? Y la única razón, y quiero que lo entiendan, la única razón, uno, yo no me di por vencida. Jamás, jamás, jamás hice lo que tuve que hacer. ¿Me sentí incómoda en off-season? Sí. ¿Seguí teniendo mi off-season? Sí. ¿Me sentía incómoda cuando tenía hambre? Sí. Lloraba, me ponía emocional, porque cuando tenemos hambre nos ponemos bravos, sentimos que no podemos. Sí. Recuerdo muchas veces no tener ánimos para nada en mi vida. Recuerdo, jamás lo voy a olvidar, jamás. Cuando me fui a ganar mi Pro Card fue una preparación difícil y me pone un poquito sensible a esto porque yo recuerdo que yo no tenía energía para nada. Y recuerdo que me fui a poner mis zapatos para ir al gimnasio a entrenar ese día y ya estaba como en 1 hora y yo creo que 1 hora 10 de cardio. Y yo me fui a poner mis zapatos y no me daba la energía para hacer el lacito a mis tenis. Y me quedé llorando y yo decía, no quiero, o sea, no quiero esto, no quiero esto, yo no quiero esto. Yo decía, yo no quiero, o sea, yo no quiero, estoy ya cansada, no quiero. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Eso era lo que yo me vivía diciendo todo el día, ¿no? Y vino mi esposo y me dijo, te pones los zapatos y te vas a entrenar. No, no quiero. Y me dijo, ¿tienes hambre o tienes hambre de ganar? Y yo dije, tengo hambre de ganar. No me importa el hambre que yo tenga. Y recuerdo que esos días salí diciendo mis historias y dije, tengo hambre, pero tengo más hambre de ganar. Y aunque no tenía energía, la mente es muy poderosa, muy poderosa. Yo igual amarré mis tenis, igual me fui a entrenar, igual hice mi cardio, igual hice lo que debía de hacer. Y muchas veces que la gente cree que no fue magnífico. O sea, ustedes imagínense
Había momentos en mi vida, mis primeros 2 años de amateur en Estados Unidos, me tiré 9 shows, 9, y me paraba a las 4 de la mañana. Me acostaba a las 8 de la noche. A veces depende, porque en la vida pasan cosas. Y los días que me acostaba, que mis primeros 2 años nunca se me, mi primer año y medio, nunca se me va a olvidar. Pura tilapia. Tilapia de desayuno, tilapia de merienda, tilapia de almuerzo. 7 veces al día comía 100 gramos de tilapia. 2 horas de cardio. Un día que yo llegué del gimnasio, yo me iba a las 4 de la mañana, mientras me despertaba a las 4 de la mañana, me vestía súper rápido para llegar al gimnasio a las 4:30, 4:40. El gimnasio me quedaba cerca, estaba de vuelta como a las 6:30, 7. O sea, todo tenía que ser exactamente entre esas horas. Si me pasaba la hora, ya salía un poco más tarde a trabajar. Y estaba saliendo a trabajar, pues, a alistar mi desayuno, etcétera, etcétera. Estaba saliendo a trabajar a las 8 de la mañana. Cuando la gente a mí me dice que no puede, yo organizaba mi rutina, larga o corta, tenía que hacerse en una hora. En una hora porque yo tenía que hacer media hora, 40 minutos de cardio porque la noche me tocaba la hora y pico que me faltaba. Bueno, y yo llegaba a mi casa como a las 7, 7:15 porque salía al gimnasio. Comía volando, me vestía volando y a las 8 ya estaba saliendo. Hubo un día y estaba tan cansada, obviamente ya llevaba muchos días de depletación, las 2 horas de cardio, etcétera, etcétera, que yo no sé por qué, antes de abrir la regadera del baño y se me acostó, o sea, se me ocurrió sentarme en la cama y me tiré hacia atrás. Y ese tirarme hacia atrás, no me desperté. Mi esposo en ese momento iba al gimnasio como a las 6 de la mañana y él llegaba como a las 8, 8:30 del gimnasio. No me desperté. Ese día llegó como a las 9, ese tirarme hacia atrás, la regadera abierta, y no me desperté hasta que llegó a las 9 de la mañana. Yo también estaba cansada y por a mí lo único que pasó por mi mente fue, además de que hacía un frío pero delicioso, o sea, a veces estaba, no, un frío pero hermoso, que solo salías y se te congelaban los cachetes. Yo tenía que pararme a las 4, prender mi carro, devolverme a cambiar para que cuando yo me fuera a montar el carro estuviera caliente porque se llenaba de hielo. O sea, un frío pero magnífico, bello, delicioso. Entonces, cuando a mí la gente me habla de cosas, yo también tuve muchos momentos en el que pude tirar la toalla y no lo hice. Yo también tuve muchos momentos después que me sentía extremadamente sore y se los he comentado. Yo tengo una condición en particular que es cuando entreno muy fuerte me da fiebre. Es una reacción de mis músculos, es normal, es genético. Ya me han visto doctores, quiroprácticos, etcétera, etcétera. Es totalmente normal. También, o sea, cuando entrenaba súper fuerte, esa fiebre en las noches era como si, ay, a mí no me detiene. A mí, por eso, hoy después de 12 años, sigo aquí. Porque y la mente ha sido la mente ha sido mi factor más importante durante todo este tiempo. Creer en mí, creer que puedo y que no me importe nada. Y cuando yo hablo de que no me importe nada, es que no me importa lo que tenga que pasar, yo lo voy a pasar para llegar a la meta que yo me puse. Cualquier meta que tú te quieras poner, si no tienes la valentía, si no tienes la fuerza de voluntad, si no tienes el carácter de pasar por lo que tienes que pasar para llegar ahí, lamento decirte que no vas a llegar. Pero si tú tienes el carácter, tú tienes la fuerza de voluntad y tienes la firmeza de seguir pasando lo que tienes que pasar para llegar a tu meta, yo te garantizo que tu meta sí o sí va a llegar. Te lo dice una persona que después de 12 años llegó a una de sus metas. Y vuelvo y repito, si alguien me hubiera dicho, te vas a tardar 12 años, no sé si hubiera querido. Pero no me importó, o sea, yo en todos esos años decía, yo voy a llegar, yo voy a llegar. Y como me enfoqué tanto en que no me importa que yo voy a llegar, el tiempo se pasó. Y he aquí, 12 años, ya vamos para casi 13 años después. El tiempo corre y
Hay muchas cosas que nadie te dice del fitness y estas son partes. Vas a pasar por cosas que no te gustan y crees que hay pastillitas mágicas y resulta ser que eso no es mágico tampoco. Así que bueno, fíjense que finally creo que este audio sí se grabó. Así que bueno, disculpen por haberme demorado en subir el podcast el día de hoy. Una pequeña falla técnica. Thank you, Mercurio retrógrado, pero lo logramos. Feliz día.